El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura de hoy hemos leído un pequeño fragmento del profeta Zacarías, que vive un momento muy difícil en la historia del pueblo de Israel. Jerusalén está destruida, está arrasada, apagado de alguna manera el fruto de su mal proceder. Y a Zacarías le toca profetizar, llenar de esperanza, calentar el corazón del pueblo de Dios con esta palabra, repito, dirigida a una ciudad destruida. Y le dice: alégrate sobremanera, hija de Sión, y da gritos de júbilo. Mira a tu rey, que ya viene a ti. Son las promesas de esperanza ante la venida del Mesías, que vendría, dice, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Era la esperanza de la restauración de una ciudad querida y amada por Dios, pero víctima de alguna manera de su mal proceder. La palabra Zacarías es muy curioso, significa también Dios se ha recordado, Dios ha tenido ese recuerdo. No es porque Dios se olvide, sino que ya el mismo nombre de Zacarías, que se convierte en una vocación, traducirá en su vida todo lo que el pueblo espera vivir, la alegría de los tiempos de paz y de misericordia. En el Evangelio de hoy nos encontramos ya al Mesías que ha venido, al esperado, al añorado por todos los pueblos, y que habían pasado siglos antes que se cumplieran estas profecías. Y hoy escuchamos al Mesías, a Jesús, el Hijo de Dios, hablando con los apóstoles, que regresan contentos luego de haber cumplido el primer envío misionero. Recuerda usted que hace 15 días mencionábamos que estamos leyendo el Evangelio de San Mateo, especialmente el llamado discurso sobre la misión, Jesús que los envía a anunciar la alegría del Evangelio. Ahora los apóstoles regresan. Y mientras ellos regresan, Jesús también ha tenido la confrontación con algunas ciudades como Corosaín, Betsaida y Cafarnaúm, que no han aceptado el mensaje del Señor. Se juntan varios sentimientos, la alegría de los apóstoles y por el otro lado, la pequeña, diríamos, frustración de Jesús, de las ciudades que no lo han querido recibir. Por eso Jesús dice: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has escondido estos misterios que yo he compartido con ellos, se los has escondido a ellos, a los sabios y entendidos, a los que se creían los maestros, los doctores, los especialistas, los sabios del mundo, y se los has revelado a tu pueblo, a la gente sencilla, a los ignorantes, a los humildes, aquellos que precisamente por ser parte del pueblo humilde y santo de Dios, tienen la capacidad de la apertura a la misericordia divina. Eran los pobres de Yahvé, los anaguín, aquellos que solamente en Dios ponían su confianza. Yo te bendigo, Padre, porque a ellos les has revelado los misterios del reino. ¿Y cuál es uno de esos misterios del reino? Que contamos ahora con la presencia de un Dios cercano, no de un Dios lejano, de un Dios que tanto ha amado al mundo, que se ha hecho carne y que ha venido a compartir con ese mundo precisamente sus alegrías y sus penas, sus dolores y sus angustias. Alguien que conoce desde lo más profundo de la humanidad lo que es precisamente vivir en este mundo. Un Dios, diríamos, que no es ajeno a la realidad, no es un Dios que en la distancia mira el sufrimiento de sus hijos, es un Dios cercano. Es un Dios que palpa incluso la miseria, él mismo vivió en pobreza y sabe lo que es vivir como el humilde del Señor, los humildes de Yahvé. Y ese es uno de los misterios del reino, que Él ya está presente como un Dios que por eso se había anunciado en el profeta Isaías, iba a ser el Emanuel, el Dios con nosotros, el Dios que vive y comparte con nosotros. Y este Emanuel, este Dios con nosotros, hoy nos dice algo muy hermoso a usted, a mí, a todos los hermanos peregrinos que están participando en esta transmisión de la Sagrada Eucaristía, a todos aquellos que están viviendo ya el cansancio y el agobio del confinamiento, las penas y las vicisitudes de esta pandemia, el dolor y la angustia de la enfermedad de un ser querido y también la muerte y el desgarramiento en tantos hogares por la muerte repentina de los seres que uno tanto ama y que por la misma situación de la pandemia no se les ha podido acompañar como se hubiera querido como familia, y muchas veces toca prácticamente enterarse que ya están enterrados, por ejemplo, que han muerto súbitamente. Hoy a todos nosotros que podemos estar viviendo situaciones como las que vivió la Jerusalén destruida de aquel tiempo, hoy el Señor nos dice: vengan a mí, ustedes que están cansados y agobiados por la carga, vengan y encontrarán en mí descanso y consuelo. Notemos algo muy curioso. No dice que nos va a quitar el sufrimiento. No dice un solemne pare de sufrir. Nos dice encontrarán en mí descanso, consuelo. Mi yugo es llevadero, mi carga es ligera. ¿Cómo poder entender esto? Hay un pensador francés, Paul Claudel, que meditando en todo esto dice: hermanos, es que Cristo no vino a quitar el sufrimiento del mundo. Él vino a llenarlo de su presencia, para que entendamos que no es lo mismo sufrir con Cristo a vivir el sufrimiento sin Cristo,
lejos de Cristo. Él mismo dice en la carta a los Hebreos, él mismo aprendió sufriendo lo que es la obediencia. Él experimentó, dice la carta a los Hebreos, con súplicas, con fuertes llantos, lo que es el sentir el sufrimiento, y lo presentaba así en súplicas al Padre. Él mismo sufrió, y lo vemos aquí, en esta bella imagen en Esquipulas, el sufrimiento, el amor de Dios clavado en una cruz, el sufrimiento de un Dios tan cercano que llevó a la cruz nuestras culpas y nuestros pecados. Hoy nos dice, si te sientes cansado o agobiado, ven, aquí conmigo encontrarás el consuelo y el descanso. Hagámosle caso al Señor. Él hoy nos espera con los brazos abiertos. Más de alguno pudiera decir, sí, Padre, pero si no podemos ni entrar a los templos, pero el Señor sí puede llegar a donde usted está. De múltiples formas, de muchas maneras. Para Dios nada hay imposible, y poderoso es el Señor para hacernos sentir su presencia reconfortante donde quiera que nos encontremos, en cualquier momento, de cualquier modo y en cualquier situación. Y por eso hoy nos dice, ven a mí, y en mí encontrarás lo que buscas, el consuelo, el descanso, y yo te reanimaré para que sigas luchando y sigas perseverando. Porque todo esto pasará. Lo que nunca pasará es mi amor por ti. Porque mi amor y mi fidelidad son eternas, dice el Señor. Que esta palabra nos reconforte y sobre todo nos llene de esperanza para seguir caminando firmes en el cumplimiento de la voluntad del Señor con un corazón renovado, luchando y esforzándonos y entendiendo que nuestro Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo podremos en Cristo que nos fortalece, en Cristo que nos acompaña, en Cristo que nos da la paz. Que así sea para todos nosotros.